Hoy vamos a aprender todos los tiempos del verbo to be, un tema importantísimo para que puedan hablar inglés. Entonces, como ya deben saber, el verbo to be significa simplemente ser o estar en español. Pero es importantísimo que lo sepan para que puedan hablar inglés, es la base del inglés. Entonces, veamos primero cómo se conjuga el verbo to be en presente simple. Y tiene tres conjugaciones en este tiempo, que son am, is y are. Como pueden ver, cada una de estas conjugaciones se aplica a diferentes pronombres personales. Am se aplica al pronombre personal I, es decir, yo. Is se aplica a los pronombres he, she y it, o sea, él, ella o eso o esto. Y la conjugación are se aplica a los pronombres personales you, we y they. Entonces veamos algunos ejemplos de cómo conjugar en el presente simple. Arranquemos con este. Simple. I am happy. Estoy feliz. I am happy. También se puede decir I'm happy. Fíjense. ¿Y por qué se puede usar esta forma? Porque I'm es simplemente una contracción o contraction en inglés de I am. Fíjense, I'm es lo mismo que decir I am. Y con esto podemos pasar a ver las contracciones en las otras conjugaciones. Veamos entonces, empezando por you are, que se contrae a your. Mientras que we are se contrae a we're. Y they are se contrae a their. Fíjense que estas contracciones siguen una lógica. Usamos el pronombre personal seguido de un apóstrofe y solo la terminación RE, terminación de are, por lo que tenemos de nuevo your, we're o their. Mientras que para las terceras personas del singular, como por ejemplo he is, tenemos his. Para she is, tenemos she's. Y para it is, usamos its. Fíjense que la lógica, es bastante parecida. La contracción empieza con el pronombre personal, seguido de un apóstrofe y la letra S, la terminación de is, para todas las contracciones. Entonces, tenemos his, she's o its. Bastante simple. Ahora, volvamos a los ejemplos y veamos un poco cómo se conjugan estas contracciones en la oración que ya teníamos. Veamos ahora, we are happy, estamos felices. También se puede decir we're happy, justamente porque we're es la contracción o contraction de we are. También en otro ejemplo, she is happy, ella está feliz. Podemos decir she's happy, porque she's es la contracción de she is. Es lo mismo. Bastante fácil. Ahora, en negativo, simplemente vamos a agregar la palabra not. Y esta va a venir después del verbo. Veamos cómo queda. She is not happy. Ella no está feliz. O también en la forma contraída, la combinación del sujeto y el verbo, o del pronombre y el verbo más bien dicho, she's not happy. Fíjense, solo agregué la negación not después de she is o she's. Puedo ver también esto con otro pronombre personal. Por ejemplo, you. You are not happy. Tú no estás feliz. O you're not happy. Bastante simple. Pero en el negativo también podemos combinar el verbo y la negación not para realizar contracciones. Así que veamos cómo queda esto. La primera contracción es la contracción de are not, que es simplemente aren't. Aren't.
Y la segunda contracción es la de is not, que se dice isn't. Quiero que se fijen que en este caso solo hay dos contracciones que combinan verbo y negación not. ¿Por qué? Porque am not no se contrae. Esto es algo que tienen que saber. Es un error bastante común que la gente comete. Intenta decir cosas como amped, pero eso no existe. Solo hay dos contracciones para el verbo to be en negativo. Are not, aren't. Y is not, isn't. Bastante simple. Ahora veamos ejemplos. You are not happy. Tú no estás feliz. Se va a contraer a you aren't happy. You aren't happy. Bastante simple. Ahora, she is not happy. Ella no está feliz. Se va a contraer a she isn't happy. She isn't happy. Como pueden ver, es bastante fácil. Ahora, en interrogativo, lo único que cambia es que el verbo va a iniciar la pregunta. Veamos con este ejemplo. Is she happy? ¿Ella está feliz? Is she happy? Fíjense, el verbo to be inicia la pregunta antes del sujeto. Ahora también podemos preguntar en negativo. Veamos cómo quedaría. Isn't she happy? Isn't she happy? Aquí quiero poner énfasis que si pregunto en negativo podría utilizar la forma completa con is not, pero eso no es bastante común en el lenguaje cotidiano, por lo que no es necesario aprenderlo. Y simplemente sabré que puedo preguntar de forma contraída. Isn't she happy? ¿Ella no es feliz o no está feliz? Bastante simple. Veamos otro ejemplo más. Are you happy? ¿Estás feliz? Are you happy? Fíjense que inicio la pregunta con el verbo to be. Are en este caso, porque estoy hablando de you. Y si quiero preguntar de forma negativa, voy a utilizar la contracción aren't you happy? Aren't you happy? Que sería como preguntar ¿no estás feliz? Bastante fácil. Ahora veamos el verbo to be en el pasado simple. Y esto es aún más fácil porque solo hay dos conjugaciones en pasado simple. La primera es was y la segunda es were. Y fíjense que was se aplica para los pronombres personales I, he, she y it. Mientras que were se aplica para los pronombres personales you, we y they. Bastante, pero bastante fácil. Ahora veamos algunos ejemplos en pasado simple. Arranquemos con este. I was an English teacher. Yo era un profesor de inglés. I was an English teacher. Fíjense, usando was para el pronombre personal I, la conjugación correcta de este pronombre. Veamos el mismo ejemplo con otro pronombre personal. En este caso, we. We were English teachers. Nosotros éramos profesores de inglés. We were English teachers. Fíjense que simplemente utilicé la otra alternativa, la otra conjugación, porque es la que aplica were, en este caso, al pronombre we. Bastante simple. Ahora, en negativo, simplemente vamos a agregar la negación not. Y veamos cómo queda este ejemplo justamente. We were not English teachers. Nosotros no éramos profesores de inglés. We were not English teachers. Fíjense que agrego la negación not después del verbo to be. Bastante simple. Veamos otro ejemplo con negativo esta vez. He was not an English teacher. Él no era un profesor de inglés. He was not an English teacher. Fíjense, al igual que en el ejemplo anterior, a pesar de haber utilizado una conjugación diferente, la que es correcta para he, es decir, was,
Simplemente agrego la negación not después del verbo. Es bastante simple. Y como se habrán imaginado, esto también se puede contraer. Veamos entonces las contracciones negativas. Negative contractions. Para was not, tenemos la contracción wasn't. Wasn't. Y para were not, tenemos la contracción weren't. Weren't. Fíjense que estas contracciones son simplemente utilizando las conjugaciones was o were. Fíjense, was o were. Y agregando n apóstrofe t en ambos casos. Es bastante simple. Así que volvamos a ver los ejemplos anteriores y usemos contracciones. En este caso, he was not an English teacher. Él no era un profesor de inglés. Se va a contraer a he wasn't an English teacher. He wasn't an English teacher. Y si usamos el otro ejemplo, veamos este. We were not English teachers. Nosotros no éramos profesores de inglés. Si lo quiero contraer, me queda we weren't English teachers. We weren't English teachers. Bastante simple. Ahora, en el interrogativo, también es bastante fácil. Simplemente vamos a iniciar la pregunta con el verbo. Were they English teachers? ¿Ellos eran profesores de inglés? Were they English teachers? Bastante simple. Y como en el presente simple, también puedo conjugar en negativo. Puedo preguntar en negativo. Weren't they English teachers? Weren't they English teachers? Veamos otro ejemplo. En este caso, was he an English teacher? Él era profesor de inglés. Was he an English teacher? Si quiero utilizar la pregunta en negativo, o sea, preguntar en negativo, voy a conjugar de esta manera. Wasn't he an English teacher? Wasn't he an English teacher? Sería como preguntar, ¿él no era un profesor de inglés? Fíjense que en ambos casos inicio la pregunta con el verbo. Como pueden ver, es bastante fácil. Y ahora veamos el futuro simple del verbo to be. Y esto es aún más fácil. ¿Por qué? Porque en el futuro simple solo hay una conjugación, will be, utilizando el verbo modal will como auxiliar y el verbo to be en su forma base. Will be se aplica para todos los pronombres personales. Ahora hay un error muy común que comete la gente que está empezando a aprender y es utilizar will to be. Eso es un error que no deben cometer. No se utiliza to cuando estamos utilizando el futuro. Simplemente es will be. Bastante fácil. Ahora veamos ejemplos con el futuro simple. Arranquemos con este. I will be late. Estaré tarde. I will be late. Pero también puedo decir I'll be late. I'll be late. Significa lo mismo. Y puedo decir I'll be late porque esta forma, I'll, es simplemente la contracción o contraction de I will. Ahora veamos las otras contracciones en futuro. La lógica es bastante simple. Arranquemos con you will, que se contrae a you'll. You'll. We will, que se contrae a will. Will. They will, se contrae a they'll. They'll. Como pueden ver, la lógica es bastante simple. El pronombre personal, un apóstrofe y la terminación de will, que son dos L's. Bastante fácil. Veamos los pronombres de la tercera persona. He will se contrae a he'll. He'll. She will. She'll.
she'll. Y it will, it'll. Este es un poco más difícil de pronunciar. It'll. Bastante simple. Ahora veamos ejemplos. Como ya teníamos aquí, I'll be late, veamos con otros pronombres. They will be late. Ellos estarán tarde. Lo puedo decir también, they'll be late. Y significa lo mismo, they'll be late. Y como pueden ver, they'll es simplemente la contracción de they will. Veamos otro ejemplo más. We will be late. Estaremos tarde. O we'll be late, que significa lo mismo. ¿Por qué? Porque will es simplemente la contracción o contraction de we will. Bastante fácil. Entonces, we will be late significa lo mismo que will be late. Bastante fácil. Y ahora también existe el negativo en el futuro simple y hay dos formas de usarlo. Tenemos will not be, que es simplemente agregar la negación not entre will y be. O usar la contracción que es won't be. Bastante fácil. Won't be. Veamos esto con ejemplos. A esta oración le cambiaremos a we will not be late. Fíjense que solo agregué la negación not entre will y be. Me queda we will not be late. O puedo utilizar la contracción. We won't be late. We won't be late. Y ambas significan no estaremos tarde. Bastante simple. Veamos otro ejemplo más. He will not be late. Él no estará tarde. He will not be late. O contraído, he won't be late. He won't be late. Bastante simple. En la primera oración agregué la negación not entre will y be, como dice la regla, y en la segunda simplemente utilicé la contracción won't be. Bastante fácil. Ahora, en el interrogativo, vamos a iniciar la pregunta, en este caso con el verbo auxiliar o verbo modal, will, seguido del sujeto y seguido del verbo to be. Y en este caso, la pregunta me queda, will he be late? ¿Él estará tarde? Will he be late? Ahora, también puedo preguntar en negativo. Y en futuro voy a utilizar la contracción won't para iniciar la pregunta. Won't he be late? Won't he be late? Bastante simple, bastante fácil. Veamos otro ejemplo más. Will you be late? ¿Estarás tarde? Will you be late? O si quiero preguntar de manera negativa, won't you be late? Won't you be late? Que sería como preguntar, ¿no estarás tarde? Bastante fácil. Fíjense que la pregunta inicia con el verbo modal will, seguido del sujeto, seguido del verbo be en su forma base, es decir, sin el to, porque no estamos usando un infinitivo. No olviden eso nunca. O simplemente puedo preguntar en negativo, utilizando la contracción won't you be late. Bastante fácil. Y ahora que hemos visto al verbo to be en todos sus tiempos, les voy a dejar en pantalla la lección sobre el verbo get, que es un verbo multiuso muy importante que también tienen que aprender en inglés para poder desenvolverse mejor. Y entonces, por el momento les agradezco mucho que hayan asistido a esta lección. Les invito a que hagan clic en este video y por ahora, thank you and goodbye.